Bienvenido, Piscis. Vamos a ver tu lectura general, qué energías vienen para ti, Piscis, en este momento de tu vida, Piscis. Te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche, Piscis. Mi nombre es Marisa. Recuerda que esta es una lectura muy general. Piscis, empezamos tu lectura viendo pues esos mensajes. Vamos a ir empezando con los mensajes de los oráculos. Para ver qué te quieren mostrar. Piscis, te invito a que te quedes hasta el final, ¿vale? Para que no te pierdas ningún mensaje que pueda ser importante, ¿vale? En este momento de tu vida. Bueno, aquí te sale Piscis la dama y te están diciendo aquí vas a tener el apoyo de una amistad, de una persona que va a estar apareciendo en tu vida. Alguien va a estar acercándose a ti con una propuesta importante. Puede ser para algunos en el campo sentimental, para otros te dice alguien está pendiente de ti, alguien que ya conoces, alguien que vigila por ti, te dice que no es mal, sino más bien quiere hacerte algún tipo de ofrecimiento, alguien en que está como muy pendiente de lo que tú haces, alguien que le importas. Piscis, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento, que es bueno que tú sepas, Piscis, qué te quieren mostrar aquí tus guías, tus ángeles, tus ancestros. Te sale la carta de mirar un poquito hacia adentro, Piscis. Va a ser un buen momento para que mires hacia tu interior, que te tomes un pequeño lazo de tiempo para que mires hacia adentro, cómo tú te sientes, cómo estás, qué cosas vienes arrastrando, que es necesario que empieces a vaciar cosas, quítate cargas. Momento también de empezar a hacer limpieza de espacio, de los proyectos que tengas, cosas que ya no funcionan para ti, que ya te está más bien generando distorsión, para algunos como que se vaya el tiempo, ¿vale? Te dice momento de hacer tiempo, hacer limpieza, porque va a estar llegando, va a estar entrando algo nuevo a tu vida, una situación nueva, un cambio. Esto viene para algunos a través de una amistad, a través de alguien que aparece con una propuesta importante. Vamos a ver, Piscis, qué otro mensaje tiene el oráculo de Nostradamus para ti en este momento. Vamos a ver ese mensaje que te quiere mostrar aquí. Bueno, la suerte te va a estar favoreciendo a pesar, Piscis, de las circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, ¿vale? Es momento que vacíes tu interior también de cosas que vienes arrastrando que tienen que ver con la carencia, las limitaciones. Te dice que la suerte te va a estar favoreciendo. Viene a raíz de alguien, viene a raíz de una situación, una propuesta, como te decía Piscis, que se va a estar empezando a dar para ti. Aquí te dice que va a estar en ti el que tomes la decisión de sacar o soltar que algo que vienes arrastrando para algunos hace mucho tiempo ya, ¿vale? Y tiene que ver con una energía de carencias, lamentaciones, cosas, creencias también limitantes. Piscis, vamos a ver qué animal de poder te va a estar favoreciendo, te va a estar acompañando en este momento para ti, importante. Te sale aquí el carnero. El carnero te va a estar favoreciendo y te dice perseverancia. Tiene muchos dones, ningún problema puede resistir el poder de tu mente. Con paciencia puedes alcanzar la cima de tu montaña. Nunca te rindas y la buena suerte te seguirá. Mira como te vengo diciendo, Piscis, eh, el carnero es el animal que te va a estar acompañando, conecta con ese animal, haz algún tipo de meditación, porque va a ser importante, es una energía y esta energía tiene que ver con la perseverancia, con confiar que las cosas van a estar bien para ti, el universo va a estar alineando las cosas a tu favor, ¿vale? Sobre todo conecta con la energía de la suerte, de la abundancia, del merecimiento. Piscis, ahora sí, vamos a ver tus energías, qué mensaje tienen para ti
las cartas del tarot. ¿Qué te quieren mostrar tus guías Piscis, tus ancestros? Vamos a ver esos mensajes importantes. Mensajes para Piscis en este momento que sea importante que sepas. Piscis, te invito a que te quedes, como ya te digo, hasta el final para que no te pierdas nada importante para ti, ningún mensaje que pueda venir, que pueda ayudarte en este momento, Piscis, de tu vida. Ahora sí, vamos a ver qué mensajes te muestran aquí las cartas. Piscis, bueno, mira, te dicen que vamos a estar conectando con con una energía. Te veo en cuanto a cómo vas a estar tú. Te veo que vas a estar aquí, Piscis, empezando a atar cosas, cabos sueltos, más bien empezando a hacer planes, con mentalidad de proyecto, de empezar a anclar cosas en tu vida, de empezar a ver progreso. Sí que vas a estar empezando a recuperar la ilusión. Te dice que puedas estar un poquito nervioso o nerviosa porque vas a estar a la espera de comunicaciones, a la espera de que ciertas cosas que tú vienes queriendo que se dieran, se estén dando, ¿no? Se estén manifestando. Tiene que ver esto para tú poder estar mucho más estable, sobre todo puedas estar un poquito nerviosito o nerviosita, como ya te digo. Sí viene una temporada para ti donde vamos a estar mucho más prácticos, vamos a estar analizando cómo hacer las cosas de la mejor forma posible para poder alcanzar nuestros objetivos, para poder salir de situaciones incómodas y no empezar a progresar, ¿vale? Te dicen aquí para poder también hacer frente a situaciones que más bien nos venían generando ahí algún tipo de angustia. Piscis, en cuanto a la familia, bueno, aquí veo que en cuanto a la familia vamos a estar tomando decisiones, veo cambios, te dicen también que el entorno te va a estar apoyando, te va a estar ayudando, también como que vas a estar alejándote un poquito. Aquí es como que quieras alejarte un poco de la situación o el entorno, más bien te va a estar como ayudando para que tú te alejes de situaciones, pero te dice que te vas a estar sintiendo con carencias, no vamos a estar en una época muy positiva en cuanto a la familia, porque hay cambios repentinos, hay situaciones que aparecen que te generan a ti incertidumbre, malestar, veo aquí eh, que hay que empezar a tomar, te dice las cartas, de tomar decisiones, hay que empezar a poner límites, ¿vale? Porque aquí veo un entorno cambiante, situaciones que inesperadamente surgen y no te veo que te sientas muy contento o contenta. Piscis, en cuanto a las relaciones sociales, bueno, aquí te dicen que hay situaciones que veo que mm, vas a estar, mira, te vienes sintiendo bien, ¿vale? Con tus relaciones sociales. Sí que te dice las cartas que puedas sentir aquí, pues que alguna amistad esté un poquito a la defensiva, que esté queriendo evitar ciertas cosas, mm, pero sí veo aquí una energía de que tú le vengas dando vueltas, quieras compartir con las amistades, pero hay cosas que a lo mejor no se están dando como tú quieres. Sí que finalmente aquí se van a estar resolviendo esas situaciones y veo que vamos a estar saliendo de esas energías. Más bien aquí veo noticias que te llegan finalmente que van a ser positivas y hay una situación que se aclara con alguien. Piscis, en cuanto al tema de trabajo, los que estáis sin empleo, te dicen que estés pendiente, ¿vale? Porque vamos a estar viendo cambios. Aquí también te veo que vas a estar haciendo planes, proyectando planes, movilizándote. Hay noticias de repente, hay mensajes, te dicen también hay propuestas y muy rápido veo un cambio aquí. Muy rápido veo movimiento y hay avances. Sí que te veo con empleo. Piscis, que estáis con empleo, bueno, aquí te dicen de que sientas
que te quieras aislar un poquito de lo que es tu trabajo. Veo que puedan haber pequeñas situaciones que te incomodan, pero también te dicen finalmente se llegan a acuerdos y se aclara la situación. También van a darse reuniones dentro de lo que es tu ambiente de trabajo. Veo también aquí que se va a estar firmando un documento, un papel importante. Te veo celebrando. Finalmente esas preocupaciones, esas situaciones que sentías que tardaban mucho, de repente se empiezan a movilizar más rápido y esto lo que te trae a ti es felicidad. Piscis, que estáis con negocio propio. Bueno, aquí te dicen que venimos dándole muchísimas vueltas a las cosas. Hay preocupaciones del negocio, veo mucha nostalgia del pasado. Sí, te dicen tienes la solución a las cosas, a los problemas que estás viviendo, pero es como que te atas, como que tienes la mente muy nublada, ¿vale? No vemos con claridad, Piscis. Te dice la solución la tienes enfrente de ti, pero sí que vamos a tener que buscar un poquito de equilibrio, no dejarnos llevar por a nivel emocional, no dejarnos llevar también por cómo eran las cosas anteriormente, ni esperar que nadie venga a estar apoyándote. Te dice cosas que van a estar cambiando. Sí, te dicen también, Piscis, que te preocupan ciertas cuestiones aquí, vas a estar queriendo hacer algo, pero es como que no termina de encajar o que tú sientas que te falta conocimiento. Vamos a ver, Piscis, dudas, ¿vale? Muchas dudas en cuanto al negocio, dudas que tienen que ver por terceras personas. Te dicen quieres iniciar, hacer un cambio. Vamos a tener que implicarnos, poner fuerza de voluntad. ¿Vale? No hacer sacrificios, ¿vale? En cuanto al negocio. Veo aquí que te va a tocar una racha de que te impliques, conecta con realmente con lo que tú quieres hacer, con tu corazón, implícate, toma la iniciativa, pero pon mucha fuerza de voluntad. Vamos a tener que hacer sacrificios, a adaptarnos también a hacer las cosas de una forma distinta. Esto que te preocupa a ti, que puede ser también de trámite, se va a estar pudiendo resolver, ¿vale? Vas a encontrar esa solución y muy rápido vamos a estar viendo aquí una mejora en cuanto al negocio, ¿eh? Para algunos que venís queriendo hacer un cambio también, pero llevaros como el negocio a otro lugar, ¿vale? Esto también lo vas a poder hacer. Momento de empezar a iniciar, Piscis. Los que en cuanto al amor, los que estáis solteros o solteras, bueno, aquí te dicen, viene un encuentro, hay alguien que se acerca a ti con una propuesta, vas a estar teniendo dudas o el entorno te va a estar generando dudas y confusión. Te dice no te dejes llevar por el entorno porque aquí veo personas o que tu entorno esté no sepa bien las cosas, esté hablando sin tener claridad, te generen a ti incertidumbre y eso te haga dudar, ¿vale? De esta persona y de las intenciones que pueda estar teniendo. Veo que vienes saliendo de una racha muy difícil, muy complicada. Sí, aquí hay un acercamiento, sí te dicen que es alguien que ya conoces, ¿vale, Piscis? No es alguien nuevo o nueva, es alguien que ya conoces y si venías teniendo algún tipo de problema con esta persona se va a estar resolviendo. Va a haber un nuevo comienzo. Piscis, que estáis en una relación de pareja más estable. Momento de tomar la iniciativa, momento de involucrarte. Te dicen que vas a estar sintiéndote feliz. También hay situaciones nuevas que aparecen. Si tu pareja puede estar un poco tirante, ¿vale? Te dice que vamos a estar... aquí veo, si tenéis hijos, que viene una temporada positiva, que te vas a estar poniendo mucho de tu parte para compartir con los hijos, también en un proyecto que te va a estar ilusionando mucho, pero también te dicen, Piscis, que aquí tu pareja pues pueda estar tirante, veo que es como que directamente vas a estar como haciendo caso omiso y vas a estar centrándote en lo que a ti en este momento te interesa, sobre todo porque veo que tienes aquí un proyecto, ¿vale? Veo que vas a tomar la iniciativa de ponerte al mando de ello, vas a estar muy independiente, Piscis, sí que tu pareja tenga aquí
pues esté un poquito ahí pasando algún tipo de dificultad. Me viene como que esté tirante esta persona, pero también te dicen situaciones que se aclaran en la relación. Te dice que también tenga dudas esta persona, pero no es por ti, sino por una situación que pueda estar viviendo. Te dice aquí, finalmente hay una situación que se va a aclarar y esto va a traer prosperidad y armonía a la relación. ¿Vale, Piscis? Te dice el equilibrio, buscar el equilibrio. Hay un cambio con algo del pasado. Por fin se finaliza una situación. Tiene que ver esto con algo del pasado. Sobre todo si uno de los dos tenía alguna relación anterior, ¿vale? Aquí hay trámites de papeles que se van a estar resolviendo. Piscis, que estáis divorciados o divorciadas. Bueno, viene una temporada donde vamos a estar nosotros centrándonos en nuestra vida, en hacer las cosas lo mejor posible. Te veo que el entorno te empuja a que conozcas personas, a abrirte al amor. Tú sabes bien lo que quieres, lo vas a tener muy claro. Te dicen también eh, vas a estar más centrado con los hijos, con el hogar, la familia, el trabajo. El entorno sí que te va a empujar a que hagas cosas distintas, realices cosas, cambios, ¿vale? O realices las cosas de una forma diferente. Aquí hay una oportunidad que se va a estar dando y esto puede ser también laboral, de generar más, de generar ingresos, pero también en el amor te estaría hablando de empezar a ver una mejora, un cambio, ¿vale? Porque te está hablando de conocer a alguien, alguien aparece en tu vida eh, a raíz de algo que vas a estar realizando distinto, un cambio, y puede estar dándose aquí una oportunidad en el amor muy bonita y de relación estable, Piscis. Vamos a ver los estudios, cómo vienen en este momento, Piscis. Bueno, ojo con influencias negativas, ojo con dejarnos llevar del entorno, porque aquí puedes ver situaciones más bien que te están anclando a ataduras, te están generando vínculos tóxicos, ¿vale, Piscis? Y esto te puede estar impidiendo a ti que los estudios haya una mejoría. eh, Te dicen que hay preocupaciones, que tú vas a estar con preocupaciones, con sospechas, vas a estar muy a la perspectiva, muy perspicaz, vas a estar queriendo saber de alguien, ¿vale? Puede ser este entorno, una complicación que se puede estar generando y vas a estar como muy perspicaz. Pero finalmente te veo que vas a estar tomando la iniciativa de soltar un poco eso. Sí puede haber alguna discusión, un conflicto con alguien, esto te esté generando situaciones incómodas que te impidan centrarte en los estudios. Sí veo aquí también un grupo de vosotros, Piscis, que en cuanto a estudios estáis a la espera de querer te dice una noticia para poder empezar algún tipo de estudios, pero sintáis dudas, tenéis miedos, te dicen que el entorno no te lo facilita. Si va a haber aquí, finalmente tomas una decisión. Aquí te habla de un cambio, ¿vale? De un viaje, de alguien que tú estás a la espera, como que también hay cambios, noticias que tienen que ver con documentos, Piscis. Te dice que en el entorno lo que te va a estar generando es un poco de repente aquí distorsión, pero mira, hay aquí se finaliza una situación, viene dinero, ¿vale? Si estabas a la espera de una beca, esa beca va a estar llegando y una oportunidad positiva para ti. Piscis, vamos a ver los mensajes para los decanatos. ¿Qué mensajes tienen tus ángeles, tus guías, tus ancestros, Piscis, que te quieren mostrar, ¿vale? A través de las cartas. Piscis, te doy las gracias por estar aquí. Te invito, Piscis, a que le des un like a esta lectura. Si te sientes que te está ayudando, que la compartas
y sobre todo que no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito o suscrita. Piscis, tu like me está ayudando a que yo siga creando contenido para este canal. Vamos a ir viendo esos mensajes para ti en este momento, que es importante, Piscis, que sepas. A ver qué mensajes tienen aquí tus guías, tus ancestros para ti en este momento de tu vida, Piscis. Para los Piscis de primer decanato, te dice momento de soltar dudas y de estar dándole vueltas a las cosas. Puede que no veas las oportunidades que tengas a tu alrededor, puede que emocionalmente te sientas con altibajos y eso te genere duda y incertidumbre, pero te dice es momento de que tomes acción. Pon manos a la obra, movilízate porque hay una oportunidad muy positiva para ti, hay una recuperación, el tema que tiene que ver con trabajo, hay noticias de empleo, vale, hay noticias de proyectos y te veo muy pronto que dejas atrás esa situación de incertidumbre, Piscis. Piscis del segundo decanato. Te dicen que vienes con un agotamiento que no puedes ya con la vida que llevas, Piscis. Vas a estar poniendo límites, pero está como que puedas estar un poquito perspicaz, pero es porque vienes con mucho agotamiento, mucho cansancio arrastrando. Puede que dolor de huesos, ¿vale? Que tengas dolor de huesos o aquí también te dicen que a pesar de la situación vas a tener apoyo, vas a poder cerrar una etapa. También hay propuestas que van a estar dándose para ti, que van a ser positivas y hay una comunicación que va a ser positiva. Te dice sigue poniendo esfuerzo, céntrate en avanzar, no estemos mirando cosas del pasado que se vuelvan a repetir, sino más bien que te centres para que puedas cerrar una etapa y sobre todo avanzar porque va a haber estabilidad. Piscis del tercer decanato. Bueno, te dicen aquí que podamos estar dándole vueltas a una situación. Vas a tomarte tu tiempo para aclarar tus ideas, tu mente. Vienes de una etapa donde sentías alejamiento de alguien, puedas estar con nostalgia. Pero veo que te tomas como un tiempo para aclarar una situación, aclararte tú. Te dicen también que vas a estar recibiendo una buena noticia y hay invitación, ¿vale? Una invitación que te va a generar felicidad. Piscis, decirte Piscis que me he abierto un canal nuevo, ¿vale? Te voy a estar dejando por aquí en los comentarios, perdón, en la descripción del vídeo y también aquí en un enlace. Te invito a que te pases por allí, Piscis, le eches un vistazo. Ahora sí, vamos a ver qué mensajes tienen el oráculo de las hadas en este momento para ti. Que es bueno, Piscis, que sepas en este momento de tu vida. Recuerda, Piscis, esta es una lectura muy general, ¿vale? Si tú deseas una lectura más personal, encontrarás mi número aquí también en el vídeo y en la descripción. Vamos a ver, Piscis, qué mensajes te quieren mostrar aquí tus guías, que sea importante para ti en este momento, ¿eh? Piscis, bueno, mira, el hijo de la luna te dice perdón, trascendencia del ego. Es momento de que perdones, te perdones a ti mismo, a ti misma. Te dice momento de soltar algo del pasado, una situación, algo que te viene pesando, ¿vale? Me viene mucho, Piscis, algo que vienes dándole vueltas hace tiempo, que viene sucediendo. Te dice va a haber un cambio, pero también es momento de que sueltes eso, porque esa energía es una energía que te está generando una carga y no te está dejando avanzar. Piscis, el segundo arcano, los amantes, un nuevo amor, una aventura, un flechazo. Hay un cambio que se va a estar generando en tu vida muy pronto, inesperadamente, ¿vale? Llega. Es algo importante. Para algunos ya os dije al principio, llegada de una mujer, ¿vale? Llegada, o puede ser un hombre también con esta energía, pero llega alguien nuevo a tu vida, alguien especial que de repente conectáis y aquí viene un bonito romance, pero va a ser necesario que todo esto del pasado te deshagas de eso.
como te dije al principio, hacer espacio dentro de nosotros, porque viene una etapa de cambios positivos. También te está diciendo, recuperamos nuestra fuerza, recuperamos aquí nuestro amor propio y el amor, la energía del amor para hacer algo, puede ser un proyecto o un vínculo que se restablece, que se mejora con alguien también. Pero esto también te puede estar hablando de un proyecto. Piscis, el tercer mensaje, el regalo, dice ofrenda, alimento para el alma, crecimiento potencial. Viene aquí inesperadamente un regalo del universo para ti, ¿vale? Puede llegar a través de otras personas, de alguna amistad, alguien lejano para algunos y pueda ser físico, ¿vale? Algo material o simplemente un consejo que te va a estar iluminando y te va a ayudar bastante en tu camino, Piscis. Algo importante, ¿vale? Llega muy pronto que te va a estar beneficiando. Piscis, esto es lo que veo en este momento para ti. Decirte, Piscis, que no te olvides de suscribirte al canal, de darle like y recuerda activar la campanita. Piscis, déjame en los comentarios qué te está pareciendo esta lectura, si estás viviendo algo como yo, si esto conecta contigo, si estás viviendo algo de lo que yo estoy comentándote aquí, ¿vale? Me gustaría saberlo y si conecta contigo o no conecta contigo. Piscis, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, Piscis.